Cualquiera que tal vez nos pudiera ver en este lugar, podría decir quizás que estamos locos porque tal vez estamos en un edificio solo de personas, pero no está solo porque el Espíritu de Dios está en este lugar y también ahí donde ustedes están. Y cualquiera podría creer que estamos locos porque estamos acá cantándole con alegría y con gozo al Señor. Pero decía el apóstol Pablo, tolérenme un poco de locura, porque el cristiano hasta cierto punto, cuando es una persona de fe, parece estar actuando como loco, pero está actuando en fe, está actuando en el poderío del Señor. Así que quizás más de alguno de los que está en casa, yo no sé, tal vez algunos hasta lanzaron, algunos dieron un brinco, algunos dieron un grito de júbilo, no lo sé. Pero si lo hizo, pues déjeme decirle que el Señor se lo toma bien. Y no está solo ahí donde usted está, ahí está la presencia del Señor, porque nos hemos puesto en sintonía, en unión, para glorificar el nombre del Señor. Así que no es ninguna locura, lo que estamos haciendo es una bendición, que el Señor puede estar en su trono recibiendo la alabanza que los hijos de Dios estamos levantando en esta mañana. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a ir ahora sí a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, y acá delante de todo el pueblo quiero yo agradecer. La verdad que el Señor siempre es bueno en todo tiempo, hermano. Usted debe de creer esto, que el Señor es bueno en todo tiempo y en todo momento. Así que quizás podamos preguntarnos, o podamos en esta mañana decir, quizás podemos decir que el Señor no es bueno porque ha permitido esto. Al contrario, yo les digo, el Señor sigue siendo bueno a pesar de toda situación, de todo lo que nos está pasando, lo que nos está embargando. El Señor sigue siendo bueno. Así que quiero yo agradecer al equipo de trabajo, con los muchachos que me han estado colaborando y me han estado ayudando. Hermanos, sin ellos no sería posible de que estuviéramos transmitiendo. Yo estoy aquí haciendo el show, estoy aquí haciendo de todo un poco, pero sin ellos esto no sería posible. Así que agradezco a todas las personas del equipo de trabajo que me han estado colaborando, las personas que me han estado apoyando para que estas transmisiones puedan ser lo mejor posible y puedan ser posibles también. Así que agradezco al hermano Tobar, está acá conmigo, agradezco al hermano Danfrin, que está ahí siempre también pendiente, al hermano Hugo también ha estado pendiente de las transmisiones, y a todas las personas que nos han estado acompañando. Así que gracias de verdad. Yo sé que el Señor se los va a multiplicar, se los va a recompensar en grande, porque no solamente están bendiciendo mi vida, sino que también están bendiciendo la vida de muchas personas que están viendo estas transmisiones. Así que gracias a estos jóvenes que no han tenido temor. Y cuando al día de ayer yo les decía, ¿qué vamos a hacer? Y me decía uno de ellos, bueno, Tobar, también Danfring, no te preocupes, ahí vamos a estar. Así que gracias de verdad, gracias por esa convicción que tienen en el Señor. Y ahora más que nunca debemos de tener esa convicción. Así que vamos a la palabra del Señor. Ahora sí, abra su Biblia donde usted está. Abra las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio según Mateo,
8, por favor. En el Evangelio según Mateo 8, 26 y 27. Y quiero en esta mañana hablar de algo muy especial. Yo, en lo personal, siempre estoy continuamente hablando con el Señor y más que hablar con el Señor tenemos una conexión. Y muchas veces yo le pregunto, no cuestiono, porque cuestionar es hacer alusión a que yo tengo la razón y por eso estoy cuestionando. Pero sí le pregunto al Señor muchas cosas que pasan quizás en mi vida, muchas cosas que veo que pasa en la vida de mis hermanos, muchas cosas que Dios permite que vivamos, y yo se lo pregunto al Señor. Y en esos días yo le preguntaba, Señor, quiero que traigas una palabra a mi vida, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra, Señor, que me ayude a sobrellevar estos momentos difíciles. Y el Señor me llevaba a esta porción de la palabra, y por eso ahora en esta mañana vamos a hablar en esta porción de la palabra del Señor. Y yo quiero que ahí donde usted está disponga su corazón, hermano. Si usted está haciendo cualquier otra cosa, le pido un favor. Recuérdese que es día domingo, es día del Señor, es día de que nosotros hagamos cita con el Señor. Así que usted olvídese de las cosas de la casa, no esté haciendo limpieza, no esté haciendo el almuerzo. Ponga atención a lo que Dios quiere decir en esta mañana, porque sin duda va a tocar su corazón. El Señor, cuando me recordaba esta palabra, tocaba mi corazón y estremecía mi corazón. Y yo sé que el Señor va a tocar su corazón también. Leemos la palabra del Señor y dice en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo 8, 26 y 27. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Si usted estuviera aquí, yo le diría, como todos los servicios, puede tomar su asiento. Y ahí donde usted está, si usted se paró por reverencia a la palabra, pues puede sentarse también. Puede ponerse cómodo ahí en su casita. Y quiero hablar de algo especial en esta mañana. Quiero hablar de que nosotros como hijos de Dios, ahora es tiempo que nosotros tengamos menos miedo y más fe. Si usted tiene a alguien cerca ahí en su casa, dígale: es tiempo que tengamos menos miedo y más fe. Si usted está solo, repita estas palabras conmigo y diga: es hora que tenga menos miedo y tenga más fe en el Señor. Hermanos, por mucho tiempo se ha predicado la palabra del Señor en este lugar. Miles y miles y miles de personas han escuchado la palabra del Señor en este lugar, por labios de nuestro pastor fundador, por labios de su servidor ahora, por labios de muchas personas que han dispuesto su servicio al Señor, que son buenos predicadores y ahora están poniendo ese empeño y están predicando la palabra del Señor.
Hermanos, pero ahora es tiempo de que nosotros pongamos a ejercer nuestra fe. Ahora es tiempo de que todo lo que escuchamos, todas las predicaciones, una palabra se queda siempre en nuestros corazones, y esa palabra nosotros debemos de ejecutarla. Yo podría sentarme todo un día y quizás analizar o quizás escuchar, si las tuviera en físico o las tuviera grabadas, pudiera todo un día sentarme a escuchar todas las predicaciones del pastor Francisco Torres, que hablaba acerca de la fe. ¿Cuántas veces él habló acerca de la fe? ¿Cuántas veces nosotros los predicadores hemos hablado acerca de la fe? Yo estoy, quizás no sabría ni siquiera contar cuántas veces nosotros hemos hablado de la fe, y quizás usted hasta en algún cierto momento se disgustó y dijo: pero otra vez vamos a hablar de la fe. Pero otra vez no tenía nada que compartir el pastor, no tenía nada que compartir el hermano, y nada más va a tener que hablar de la fe. ¿Cuántas veces usted en su casa, en su vehículo, ha escuchado una predicación acerca de la fe? Hermano, como buen cristiano, todos sabemos qué es la fe. Todos sabemos cómo actuar en fe. Se nos ha predicado por años esto. Y quizás ahora usted pueda ponerse en su casa y decir: quisiera estar en la casa del Señor, pero ahora es difícil. Pero por muchos años a usted se le predicó, pero por muchos años se le dio una palabra, pero por muchos años se le explicó, se le dijo la palabra del Señor. Y ahora es tiempo de que nos pongamos en continua oración. Y ahora es tiempo que nosotros le digamos al Señor: Señor, hoy voy a actuar por fe. Hoy voy a actuar en fe, Señor. Hoy voy a creer a las palabras que no creí quizás hace años. Hoy voy a creer a las palabras, a las promesas que quizás estuve sentado en tu templo escuchando, pero como andaba afanado, pero como andaba abatido, pero como andaba atribulado, no ponía la atención debida. Ahora, en el nombre del Señor, crea todas las promesas del Señor y actuemos en fe. Dice la palabra del Señor que la fe sin obra es muerta. Quizás muchos estamos diciendo: no, esta enfermedad no me va a tocar, esta enfermedad no tocará mi casa, esta enfermedad no tocará mi vida. Pero no estamos actuando debido a lo que estamos diciendo. Hermanos, es fácil gritar en las iglesias, es fácil gritar en los estadios, pero ahora debemos de gritarlo desde lo más profundo de nuestro corazón, que creemos a las promesas del Señor, que creemos a lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Hermanos, yo estoy seguro que el temor ha llegado a nuestras vidas. No quiero que usted vaya a pensar que me estoy contradiciendo de una cosa a otra. No. Pero también el Señor nos ha hecho de sentimientos, de voluntad, de emociones. Y ahí en las emociones es donde sentimos alegrías, tristezas, ansiedad, miedo. Y algo que el enemigo es especialista siempre en poner en cada uno de nuestros corazones es poner temor en nosotros. Porque cuando el enemigo pone temor en nuestras vidas, porque cuando el enemigo pone miedo en nuestras vidas, no le damos lugar a la fe. Hacemos a un lado la fe y le damos oportunidad al miedo. En nuestro corazón en esta mañana, yo se lo digo, no pueden haber dos cosas:
La palabra del Señor dice en Santiago de que una fuente no puede dar dos aguas. Una fuente o da agua dulce o da agua amarga, pero no puede dar los dos tipos de aguas. Y ahora en esta mañana me adelanto a usted y yo le digo que en su corazón no puede haber miedo y en su corazón no puede haber fe. Son dos cosas diferentes, como el agua y como el aceite, tal vez pueden estar juntas pero no se unen. Entonces en su corazón, amado hermano, no puede haber temor y puede haber fe. En esta mañana usted decida qué va a tener en su corazón. En esta mañana usted decida qué es lo que va a habitar en su corazón. Pero sin duda, si todos estuviéramos aquí, yo les preguntaría, hermanos, levante la mano todo aquel que tiene miedo. Y hay algo que siempre me ha gustado a mí y es ser sincero, hermanos. Hermanos, muchas veces nosotros tratamos la manera de ocultarnos delante de las personas y hacemos y deshacemos delante del Señor. Y algo que yo siempre he dicho, que seamos sinceros. O sea, si yo no lo voy a juzgar porque usted tenga miedo, no lo voy a criticar porque usted tenga miedo, y yo no le voy a decir, entonces usted no es un hijo de Dios. Claro que sí, tenemos emociones, por ende nosotros podemos sentir miedo, podemos sentir temor, podemos preguntar al Señor, ¿y qué va a suceder en 30 días? ¿Qué va a suceder en 2 meses, Señor? Yo tenía planes que mis negocios iban a crecer. Tenía planes, Señor, que en mi trabajo yo iba a ascender. Pero los planes del Señor no son nuestros planes. Pero de algo podemos estar seguros, que Él tiene pensamientos buenos, pensamientos de bien y no de mal. Así que si ustedes estuvieran acá sentados como un domingo normal, con casa llena de adoradores al Señor, yo preguntaría, ¿cuántos tenemos temor? Levanten su mano. Y sin duda alguna yo sé que muchos levantaríamos la mano de lo que está sucediendo. Hay personas que nos ven desde otros países que la situación está más difícil. Sin duda tienen temor en sus corazones. Quizás en estos países las personas, si no trabajan el día, no ganan el día. Hay personas aquí en El Salvador que nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia que si no trabajan en el día, no comen en el día. Y ahí es donde debemos activar nuestra fe. Debemos activar nuestra fe y decirle al miedo, miedo, quédate a un lado, y le voy a dar lugar a la fe en nuestro corazón. Porque en su corazón, hermano, en esta mañana se lo digo delante del Señor, no pueden haber dos cosas. O hay miedo o hay fe. El día de ayer leía a un hombre de Dios, y él publicaba que si no era necesario que no estuviéramos viendo tanta noticia. Porque cuando nosotros vemos noticias, cuando nosotros vemos lo que está sucediendo, cuando nosotros vemos en nuestro entorno todo lo que está pasando, nos da temor. Y decía este hombre, y yo se los comparto ahora porque fue un pensamiento muy sabio. Hermano, si a usted le da temor todo lo que está sucediendo, no abra su celular para ver noticias. No encienda su televisión para ver noticias. Si a usted le da miedo todo lo que está sucediendo, en esta mañana yo se lo digo, abra la palabra del Señor. Abra la palabra del Señor, porque ahí usted va a encontrar vida. Ahí usted va a encontrar consuelo. Ahí usted va a encontrar la solución a todo problema. Ahí usted va a encontrar la solución a la ansiedad, a la tristeza, a la melancolía, al dolor, a la enfermedad. Pero si usted continuamente está abriendo las redes sociales, y en las redes sociales solamente se está hablando de esto que está sucediendo, de esta pandemia que estamos viviendo,
Usted enciende su televisión y todos los canales están dando algo de esta pandemia. Hermano, abra su Biblia, y cuando usted abra su Biblia, el temor se va a ir y la fe se va a quedar en su corazón y en su mente. Entonces, en esta mañana yo le invito a usted que, así como hemos escuchado cantidad de sermones acerca de la fe, ahora digamos: Señor, voy a creer a tus promesas. Digo no al miedo, digo sí a la fe. Hermanos, déjeme decirle que en Mateo nosotros encontramos esta hermosa historia. Y en Mateo nosotros podemos ver que el maestro se sube a una barca. Y cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, fui al mar de Galilea. Se le conoce como mar de Galilea por lo grande y por la dimensión que tiene, pero en realidad es un lago. No es un mar, es un lago. Es un lago de agua dulce. Y cuando yo llegué a Galilea, vi aquella barca grande y dimos un paseo sobre aquella barca. Recuerdo que el pastor que iba encargado dio una enseñanza de la multiplicación de los peces, dio una enseñanza también, y predicó ahí en esa barca. Y a mí se me venía a mente esta porción de la palabra del Señor. Andaban muchos pastores y yo le hacía la pregunta: ¿verdad que en este lago, verdad que en este mar fue donde se levantó aquella tempestad y los discípulos y las personas tuvieron temor? Y el Señor estaba reposando su cabeza, estaba descansando, y el Señor se paró y dijo: a hombres de poca fe. Y cuando yo estaba leyendo eso, me trasladaba a aquel lugar, y era un lugar hermoso. Y me trasladaba y veía al Señor en esa barca, y me veía yo en esa barca. Veía a muchas personas de la iglesia que quizás en esta mañana habían amanecido con temor y con temblor en sus corazones, en sus cuerpos, abatidos por qué es lo que va a pasar el día de mañana. Dice la palabra del Señor que no se afane nuestro corazón por el día de mañana. Cada día trae su afán. Salgamos adelante este día y mañana traerá su afán, pero déjelo mañana. Casi el 99% de las cosas que nos afanan por el día de mañana no van a suceder. Y nosotros que somos hijos del Señor, con mucha más razón se los digo, no va a suceder, porque nosotros somos hijos del Dios eterno. Así que yo me trasladaba con muchas personas y yo veía que aquella no es ninguna visión, lo aclaro, no es ningún sueño, lo aclaro, solo era mi imaginación. Imaginaba que era una barca grande y que todos los miembros de Misión Cristiana Rey de Reyes estábamos adentro. Todas las personas que tenían temor estaban allá adentro. Y corríamos hacia el maestro y le decíamos: Señor, Señor, sálvanos porque perecemos. Mira cómo se ha levantado esta epidemia. Mira cómo se están levantando los costos de la canasta básica. Mira cómo se está levantando la tribulación. Mira cómo se está levantando la escasez. Sálvanos que perecemos. Y el Señor salía de la parte de atrás, porque usted lo puede leer en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que repiten esta enseñanza. Y el Señor salía de la parte de atrás de la barca y nos decía: ah, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Por qué dudáis? Si yo, el Dios de Israel, estoy con ustedes. Cuando yo sentía y pensaba esto, sin duda entraba una gran emoción a mi corazón.
Yo le decía: Señor, perdónanos, porque nunca habíamos vivido esto. Señor, perdónanos, porque el miedo quizás embargó nuestros corazones, porque el temor estaba tocando nuestros corazones. Señor, perdónanos. Hermano, y nosotros podemos ver en base a las Sagradas Escrituras que los hombres, los discípulos que iban con Dios en esa barca, habían visto que Jesús había hecho sanidades en otros lugares, en Capernaum, en otras aldeas. Los discípulos habían visto las maravillas del Señor, que había no solamente sanado, sino también había saciado al necesitado. También había dado ayuda a aquel que lo necesitaba. También había echado fuera demonios de personas que atormentaban la vida de personas. Hermano, y usted y yo, quiero hacer una símil, una comparación. Y quizás usted, yo, hemos visto maravillas del Señor. Hemos visto las grandezas del Señor. Tal vez usted las ha vivido en carne propia. Quizás usted las ha vivido en primera persona. Dios lo ha sanado a usted. Nosotros en esta iglesia tenemos testimonios que Dios ha sanado a personas con SIDA, no con VIH, sino con SIDA. Dios ha sanado a personas con cáncer. Dios ha sanado a personas que tenían epilepsia. Dios ha sanado a personas que no tenían una movilidad fácil en sus piernas y habían crecido con una deformidad en sus piernas. En esta iglesia nosotros hemos visto sanidades. Y usted en su vida ha visto sanidad. Usted en su vida ha visto cómo el Señor le ha bendecido. Usted en su vida ha visto cómo usted quizás no es una persona preparada, pero tiene un trabajo de una persona más que preparada, de una persona graduada de universidad. Hemos visto las maravillas del Señor. Quizás cuando usted no era nadie, quizás cuando nadie daba un 5 por usted, quizás cuando usted no andaba un 5 en su bolsa, ahora es una persona empresaria. Ahora usted no es un desempleado, sino que usted está para dar trabajo a más personas. Hermano, usted y yo hemos visto las maravillas del Señor, así como los discípulos que iban en esa barca vieron las maravillas que el Señor hacía, pero también tuvieron miedo, tuvieron temor cuando vieron que la situación se ponía difícil en aquel lugar, en aquel mar. Clamaron al Señor con gran voz. Y quizás muchos en esta mañana estamos clamando al Señor con gran voz. Quizás muchos en esta mañana estamos clamando al Señor y le estamos diciendo: Señor, susténtame, socórrame, ayúdame. Quizás muchos de los que estamos en este lugar le estamos diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, es cierto, hemos visto tus maravillas. Hemos visto, Señor, que estamos pasando momentos difíciles. Hemos visto que la tormenta arrecia sobre nuestras vidas. Pero en esta mañana yo le digo: el Señor está en nuestra barca. Si el Señor está en nuestra barca, no debemos temer. No debemos tener temor en nuestro corazón. ¿Qué hubiera sucedido si en aquella barca no hubiera ido Jesús? ¿Qué hubiera sucedido si en nuestra barca no está Jesús? Andaríamos atribulados, angustiados. Pero el Señor está en nuestra barca. Por lo tanto, no debemos de tener temor. Por lo tanto, debemos de estar seguros en esta barca y saber que no estamos solos. Saber que Cristo Jesús está con cada uno de nosotros. Pero ¿qué hubiera sucedido si en aquella barca no hubiera estado Jesús? Quizás esa barca hubiera dado vuelta. Quizás esa barca hubiera sido destruida. Y cada una de las personas, cada uno de los discípulos, de aquellos seguidores de Jesús, hubieran desaparecido en ese mar.
hubieran sido ahogados en ese mar por la lluvia, por aquello que estaba arreciando, que estaba atormentando en ese momento. Y nosotros lo podemos ver en una comparación en esta mañana y podemos ver que el Señor está en nuestra barca. Por lo tanto, no tengamos temor. Tengamos fe de que si Jesús va en nuestra barca, así como lo dice aquella alabanza que lo hemos cantado cantidad de veces, si Dios va en nuestra barca, no importa la tormenta. Quizás esta tormenta de esta epidemia sea dura. Quizás esta barca de esta epidemia nos tocó y nos golpeó fuerte. Pero qué bendición nosotros que tenemos la dicha de tener al Señor en nuestra barca. Y qué duro para aquellos que aún en estos tiempos difíciles no pueden volver su mirada a Cristo Jesús. Que en estos tiempos difíciles piensan que no, esto solo es obra de la madre naturaleza. Porque muchos así le llamamos. El Señor está tocando nuestros corazones. El Señor por todo el mundo está haciendo aparecer señales para que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Así que si esto nos está preocupando, quiero que volvamos a leerlo en el libro de Mateo 8, 26 y 27. Y dice la palabra del Señor: y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Nosotros después de esta situación vamos a decir: yo confié en el Señor Dios Todopoderoso, que hasta los vientos, que hasta los tiempos, que hasta las enfermedades, que hasta la escasez, que hasta la epidemia le obedece al Señor. Y en eso nosotros debemos de descansar. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En esta mañana nosotros estamos escudriñando, nosotros estamos teniendo la palabra del Señor. Por lo tanto, hermano, no tengamos temor. Seamos esforzados, seamos valientes y sigamos adelante. Dice la palabra del Señor en segunda de Crónicas 5, 7: porque por fe andamos, no por vista. Yo lo decía al inicio del sermón, muchas personas están preocupadas porque no dejan de ver noticias, porque no dejan de ver sus redes sociales. Póngase a leer la palabra del Señor y el Señor va a inyectar en ustedes fe. El Señor va a inyectar en ustedes vida, porque eso es la palabra del Señor, es vida. Es viva y es eficaz, dice ella misma, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta las intenciones de nuestro corazón, penetra hasta lo más interno de nuestros huesos. Así que, hermano, deje de leer tanta bobería, deje de leer tanta tontería y pongámonos a escudriñar la palabra del Señor. Muchos estamos en nuestras casas y muchos no estamos aprovechando el tiempo. Hermanos, ahora tenemos tiempo accesible, leamos la palabra del Señor. Hermano, yo no sé por dónde iniciar. Lea, abra y ahí el Señor le va a dar una promesa. Y si no sabe por dónde iniciar, empiece por los evangelios, empiece por Mateo y va a empezar a ver las maravillas que el Señor hizo en aquellos tiempos. Y usted va a poder asociar y decir: si el Señor lo hizo en aquel momento, el Señor lo puede hacer ahora de nuevo. Pero, hermanos, es tiempo que nos volvamos al Señor. Y si usted tiene miedo en su corazón, es porque no está leyendo la palabra.
Si usted tiene miedo en su corazón es porque no está escuchando alabanza. Si usted tiene miedo en su corazón es porque no está escuchando palabra del Señor. Si usted tiene miedo en su corazón es porque no está escuchando predicaciones. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra del Señor. Hermano, si usted no tiene fe es porque no escucha la palabra del Señor. Si usted no tiene fe es porque en estas transmisiones no se pone, no se despierta temprano y no tiene esa convicción de decir yo voy a escuchar palabra del Señor. O no es porque usted no busca ahí en su celular, así como lo usamos para buscar otro tipo de material, usémoslo para buscar material que nos va a edificar nuestra vida. Hermano, pero si usted no tiene fe, entonces no está escuchando la palabra del Señor. Si usted está teniendo temor en esta mañana y no tiene fe, es porque no está escuchando la palabra del Señor. Desarrollemos un hábito en nosotros de leer, de escudriñar. Dice la palabra del Señor que escudriñemos la Escritura porque os parece que en ella hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor. Así que, hermano, si usted en esta mañana anda ahí consultando con sus vecinos, mire, ¿y qué vamos a hacer? Mire cómo se está poniendo de dura la situación, mire qué difícil se está tornando todo esto, es porque usted no está escuchando palabra. Ahora he hablado con los muchachos y les he dicho de que ahora diariamente vamos a estar subiendo una predicación diaria del pastor Francisco Torres, fundador de Misión Cristiana Rey de Reyes. Porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Que la palabra del Señor siempre está presente. Quizás se pudo predicar hace 10 años, pero si nosotros la leemos, si nosotros la escuchamos, el Señor va a seguir hablando continuamente. Porque la palabra del Señor es un presente continuo que está ahí siempre para cada vez que lo necesitamos. Así que he hablado con estos muchachos y les he dicho, vamos a publicar una palabra. Espero en Dios ellos me ayuden y cumplan. Pero he hablado con ellos y les he dicho que transmitamos esta palabra porque las personas tienen miedo. ¿Pero por qué tienen miedo? Porque no están escuchando palabra del Señor. Están escuchando de principio a fin las cadenas que el presidente dan, pero no pueden ver una predicación completa porque les aburre. Entonces en ustedes va a habitar el temor, entonces en ustedes va a habitar la destrucción, porque aquel que no escucha palabra del Señor tiene temor en su corazón. Y estos hombres que iban en la barca con el Señor, a pesar que habían andado con Él, después se les presentó esta dificultad y tuvieron temor. Pero nosotros ahora vamos a escudriñar la palabra del Señor, vamos a poner atención a la palabra del Señor y vamos a volver nuestro corazón al Señor. Porque no es tiempo de miedo, es tiempo de actuar en fe. Dice la palabra del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Quizás usted está viendo por todos lados lo difícil que se está tornando, pero el Señor ha dicho que Él es nuestro amparo, pero el Señor ha dicho que Él es nuestra fortaleza, pero el Señor ha dicho que Él es nuestra salvación, pero el Señor ha dicho que Él es nuestro sustento, pero el Señor ha dicho que no nos hará falta nada porque Él es nuestro buen pastor y en delicados pastos Él nos hará descansar. Entonces nosotros vamos a confiar en lo que el Señor ha dicho, en lo que nosotros hemos oído, no en lo que nosotros estamos viendo, porque como yo se los digo siempre, lo que nosotros vemos con nuestros ojos un día va a perecer, pero lo que está puesta nuestra confianza en el Señor va a ser eternamente y para siempre. Así que pongamos nuestra fe en el Señor, pongamos nuestra vista en el Señor. Y dice en el libro de Salmos también 31:24, y esta es una palabra de aliento que el Señor nos envía ahora, y dice: esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón.
Hermano, no tenga temor, sino tenga aliento en el Señor, que Él está con nosotros, que Él está en nuestra barca. Y para concluir, hermanos, quiero que vayamos al libro de Salmos 27:1 y lo vamos a creer con todo nuestro corazón. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?, decía el salmista. Y esta palabra se las quiero dejar marcadas en su corazón. Salmos 27:1. La palabra del Señor nunca pasa de moda. Esto lo estaba diciendo el salmista para una situación que él estaba viviendo hace 2000 años o más. Y nosotros ahora podemos decir que el Señor está hablando a nuestras vidas. Y el Señor está diciendo que Él es mi luz y que Él es mi salvación. ¿De quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque se levante peste, aunque se levante hambruna, aunque se levante guerra, aunque se levanten divisiones, no debemos de temer, porque nosotros estamos confiados bajo las alas del Todopoderoso. Así que, hermano, para ir terminando, quiero decirles y quiero animarles en el Señor, porque el Señor me puso paz en mi corazón, porque el Señor puso tranquilidad en mi corazón cuando escudriñaba esta escritura. Y yo sé que el Señor ha puesto paz en su vida. Dice la palabra del Señor: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no doy la paz como el mundo la da, porque la paz del Señor permanece para siempre en nuestras vidas. Así que en estos momentos, hermanos, yo les digo: adelante, la fe puesta en el Señor, la fe puesta en el Señor y no en lo que vemos. Recuerde que andamos por fe y no por vista. Vamos a orar ahí donde ustedes están.